Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 32. Vamos a continuar con el mensaje del domingo pasado. Cada quien es responsable ante Dios. Cada quien es responsable ante Dios. Y estamos viendo este pasaje, este capítulo 18 de Ezequiel, en dos puntos. Si recuerdan, en el versículo 1 al 2, primeramente el pueblo tenía un malentendido. Y de los versículos 3 al 32 es la aclaración de Dios a ese malentendido. Y hemos visto que de los versículos, por ejemplo, del 3 al 9, que Dios hace la aclaración de ese malentendido que el pueblo tenía de su justicia acerca de un caso hipotético de un hombre justo. Después de los versículos 10 al 13, siguiendo este caso hipotético, con el ejemplo de que ese hombre justo tiene un hijo impío. Y de los versículos 14 al 20 vimos el ejemplo de que ese hijo impío tenía un hijo justo. ¿Cómo procede la justicia de Dios aquí? Recuerden que el malentendido está en el versículo 2, que dice: ¿qué pensabais vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? En otras palabras, los padres comieron esta fruta, pero los hijos son los que sienten el efecto amargo de esta fruta. Es decir, los padres cometieron un mal y el Señor envió juicio sobre los hijos y ellos no admitían su responsabilidad ante el juicio que estaba sucediendo. Dios les había advertido una y otra vez que se volvieran de sus pecados, de su idolatría, pero lamentablemente sabemos que tarde que temprano vienen las consecuencias del pecado en nuestras vidas y ellos decían: no es mi culpa, es que fue la culpa de mis padres. En otras palabras, estaban tratando de remitir sus pecados o su culpabilidad a otra persona. Esto no es nuevo, lo vemos desde el mismo inicio de la caída, ¿no? La mujer que me diste, luego la serpiente me engañó, y así a lo largo del tiempo el ser humano hemos tratado de crear excusas para justificar nuestro pecado. Ahora decimos que, por ejemplo, la sociedad es la que tiene la culpa de nuestro comportamiento, la tele, la crianza de nuestros padres, entre otros factores. Y aclaro con esto, yo no estoy diciendo, o la Escritura no dice que estos factores no influyan en la conducta o en el comportamiento de nosotros. Por ejemplo, vemos que cuando la serpiente tentó a Eva, Dios emitió un juicio muy severo sobre la serpiente, sobre Satanás. Satanás influyó en el pecado de Eva, pero en última instancia ella y Adán fueron responsables por su acto de desobediencia a Dios. Aunque lamentablemente sí es cierto que somos influenciados por la sociedad, podemos ser influenciados por malos ejemplos de nuestros padres, entre otros factores, al final de cuentas, en nuestra responsabilidad ante Dios, no vamos a poder justificar nuestro pecado por esos factores que influyeron, aunque ellos sean culpables también. Dios a cada quien nos va a dar lo que merecemos, nuestros actos. Y seguimos viendo el argumento de Dios para aclarar este malentendido en el pueblo acerca de la justicia de Dios. Nuestros padres tienen la culpa, nosotros no. Bueno, Dios está poniéndoles, ya les puso entonces el ejemplo de un hombre justo que tiene un hijo impío, y este hijo impío tiene un hijo justo. Y ahora de los versículos 21 al 23 seguimos viendo la aclaración de Dios de este malentendido del pueblo, ahora mediante un caso hipotético de el arrepentimiento de un impío arrepentido. Fíjese lo que dice de los versículos 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Bueno, fíjese bien. Sigue aclarando el Señor este malentendido. En el versículo 20, Él ya dejó bien en claro esto. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero no deja el caso cerrado aquí, porque ¿qué pasaría si hay un hombre impío, pero se vuelve a Dios? Quiere apartarse de su pecado. Dios dice: hasta aquí llegaste, ya se terminó tu oportunidad, ya hiciste impiedad,
ya estás condenado. No, aquí vemos el carácter misericordioso de Dios. ¿Qué pasaría entonces si alguno de estos casos, por ejemplo, que presentó Dios, de el hombre impío o el hijo impío, si alguno de ellos se hubiera vuelto a Dios, o si alguna persona que es impía se vuelve a Dios, ¿qué pasa? Dios le dice, te cierro las puertas de mi misericordia en tu cara y no puedes pasar de aquí. No, fíjese lo que Dios dice. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esto nos dice que cuando hay un arrepentimiento verdadero en el impío, Dios le recibe. De hecho, tenemos un eco de esto en el Salmo 51, donde David confiesa su arrepentimiento. Y fíjese lo que dice en el versículo 16 y 17 del Salmo 51. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. En otras palabras, no podemos impresionar a Dios con piedad externa. Versículos 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David conocía el carácter de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no va a desechar nunca jamás, porque Él es inmutable y no cambia, nunca va a desechar a una persona que de verdad esté arrepentida y se vuelva de todo su corazón al Señor. Lejos esté de Dios hacer eso. Él no va a cerrar las puertas de su misericordia a un pecador, aunque sea de lo peor, pero que de verdad se vuelva al Señor y abandone su pecado y ponga toda su confianza en Cristo para salvación. Aquí vemos entonces una esperanza en medio del juicio. Dios es misericordioso, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y en el versículo 23 nos da la razón de por qué Dios procede de esta manera. Recuerden que el pueblo de Israel tenía un malentendido acerca de la justicia de Dios, del juicio de Dios. Y Dios les está aclarando, ¿saben por qué yo puedo perdonar a un impío que se vuelve a mí? Porque quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Aquí Dios nos está expresando su voluntad de deseo. Recuerden que hemos visto que dentro de la voluntad de Dios en las Escrituras hay tres aspectos de la voluntad de Dios que se manifiestan. La voluntad de decreto de Dios, que eso es algo que Él ha decidido desde antes de la fundación del mundo y eso se va a llevar a cabo sin que nada lo pueda estorbar. La Escritura dice en Isaías, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Nada puede cambiar la voluntad de decreto de Dios. Esa es secreta y nadie la conocemos. Está su voluntad de mandamientos, de preceptos, que esa puede ser resistida por sus criaturas. Y vemos aquí la voluntad de deseo de Dios. Aquello que Dios desea, pero esa parte de su voluntad secreta en sus decretos eternos. Es lo que Dios desea, nos muestra el carácter de Dios. Y Dios nos dice que Él no se agrada de que un impío sea condenado. Es decir, no vemos la imagen de un Dios lleno de crueldad y diciendo, ¡ay, qué divertido estoy! Ahora voy a mandar a otra persona en el infierno para torturarlo y qué bueno, porque me agrada torturar a los seres humanos que yo hice. No, Dios le duele en su corazón. Él lo va a hacer porque Él es santo y es justo y ya tiene determinado todo. Pero a Dios le duele cuando un impío es condenado. Dios desea que las personas se vuelvan a Él para que tengan vida en Él. Es la voluntad de deseo de Dios, que los impíos se arrepientan y tengan vida. Y tampoco esto quiere decir, en el versículo 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Aquí no significa, hermanos, para que no lo malinterpretemos, que una persona que se arrepiente no va a tener consecuencias terrenales de su pecado. Aquí está hablando de que la carga ante Dios, ese pecado ha sido quitado para poder estar en una comunión con Él y en su presencia. Pero eso no significa que aquí en la tierra no tengamos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, si una persona robó y se arrepiente y dice, Dios ya me perdonó, todas las transgresiones que hice no me serán recordadas, así que ya todos tranquilos. Si hubo un verdadero arrepentimiento, esa persona tiene que devolver lo que robó y entregarse a las autoridades. Así demostrará que hubo un arrepentimiento verdadero. Si alguien cometió asesinato, obviamente va a confesar su pecado a Dios
y se va a entregar a las autoridades en señal de arrepentimiento. Aunque aquí en la tierra paguemos las consecuencias de nuestros actos, en su presencia no nos serán recordadas, es a lo que se refiere. Por ejemplo, David, cuando cometió el pecado contra Betsabé y contra Urías Eteo, que lo mató, aunque Dios lo perdonó, recuerdan que Dios le dijo que la espada no se apartaría de su casa. Vino la consecuencia de que el hijo que iba a tener con Betsabé murió y hubo consecuencias de su pecado, aunque él ya se había arrepentido. Pero eso no significa, hermanos, que, por ejemplo, hay personas que vienen al Señor y se arrepienten de todo corazón, dejan el pecado y viven vidas totalmente transformadas y santificadas. Pero en su pasado, por ejemplo, pudieron vivir un pasado de inmoralidad y puede que hayan adquirido una enfermedad venérea y de repente les detectan un SIDA o una enfermedad terminal por una enfermedad venérea y dicen, ¿que no el Señor ya lo había perdonado? Sí, pero a veces vienen las consecuencias de nuestra vida desordenada y eso no significa que el Señor no nos haya perdonado o que su gracia no sea completamente en Cristo hacia nosotros, sino que a veces tenemos que enfrentar las consecuencias terrenales de nuestros pecados, pero eso no quita la realidad de que podemos ser perdonados y no habrá ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aclarando esto que pudiéramos, porque muchos se pueden arrepentir por conveniencia, decir, hice algo malo, solamente me meto a una iglesia, pido perdón y ya todo bien, ya no tengo que rendir cuentas. Engañé a mi esposa o engañé a mi esposo, ya no tengo que confesar, ya no tengo que rendir cuentas, ya no tengo que afrontar las consecuencias de mis actos. El Señor ya me perdonó y todos felices y contentos. No es así. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, con valentía vamos a afrontar las consecuencias de nuestra maldad, pero con la confianza que tenemos en que el Señor nos ha perdonado. Eso es una aclaración porque podemos ahí confundirnos un poquito. Entonces, aquí vemos entonces la aclaración de Dios del malentendido del pueblo acerca de su justicia mediante un caso hipotético a través de un impío arrepentido. Ahora vamos a ver el caso contrastado. Vemos a un impío, a una persona pecadora que se aparta de su pecado para volverse a Dios, pero ahora vamos a ver un caso contrario, de una persona que aparentaba servir y obedecer a Dios, pero ahora se aparta a la impiedad. Podríamos decir un justo apóstata. Yo sé que es aparentemente un título contradictorio, pero podríamos decir así, una persona, un creyente apóstata, un justo apóstata. Dice el versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Fíjese bien, aquí hay algo muy importante que aclarar. Aquí no está diciendo que un justo puede perder su salvación, puede perder su justicia. Recuerden que la Biblia enseña que hay personas que reciben la palabra en el momento con gozo, pero después se apartan no dando frutos. Es decir, hay personas que simpatizan con la Biblia, simpatizan con Cristo, simpatizan con Dios y aparentemente creen en Dios, pero sus motivos no son verdaderos y desde un principio no hay una conversión genuina y aparentemente dejan cosas visibles, dejan las drogas, dejan el alcohol, dejan vicios, dejan muchas cosas, pero no son convertidas y tarde que temprano se revelan los motivos verdaderos de su corazón, se cansan de hacer el bien y comienzan a vivir vidas peores que antes, porque solamente fue una reformación moral. Es decir, no fueron regenerados en base al poder de Dios en el Evangelio, sino en base a reglas morales. Ellos dijeron, dejo de fumar, dejo de tomar, me comporto bien, voy a la iglesia, reglas morales que reforman, entre comillas, la vida de una persona, pero su corazón no es cambiado. Tarde que temprano estas personas se cansan de tratar de aparentar de vivir una vida de piedad y al final de cuentas apostatan de su fe, es decir, abandonan la fe. Y vemos el caso de esto que ha sucedido, hermanos, y no estamos hablando de iglesias con doctrina desviada. Pastores con sana doctrina, teólogos con sana doctrina que de repente publican ahí, ya no soy cristiano y me siento feliz. Personas que nunca hubiéramos imaginado. Hermanos, es una triste realidad la apostasía. Es un peligro tan palpable. Ahora, ¿cómo es que creemos en la doctrina de que Dios preserva a sus hijos por el poder del Espíritu Santo y que una persona que es salva
el Señor nos va a preservar y no nos vamos a perder. Y al mismo tiempo creemos en la responsabilidad humana y que Dios nos preserva mediante las advertencias de no apostatar. No sé si me explique. Creemos en la doctrina de la seguridad de la salvación, pero no en el sentido de que soy salvo y tengo licencia para pecar y haga lo que haga, no pierdo mi salvación, sino que si soy realmente salvo, voy a perseverar arrepintiéndome, buscando la santidad, y por la obra del Espíritu Santo no me voy a apartar completamente jamás de Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Eso es el entendimiento correcto de la doctrina de la perseverancia de los santos. Creemos que el que es salvo seguirá siendo salvo porque perseveramos en la justicia. Pero la doctrina de la seguridad de la salvación no consiste en que soy salvo, vivo mi vida como yo quiera vivirla y no pasa nada, de todos modos no pierdo mi salvación. Si alguien vive o piensa así, es que no es salvo. Así de sencillo. Entonces, aquí aclaramos un malentendido de esta doctrina. Sí, somos calvinistas. Sí, creemos en la doctrina de la seguridad de la salvación, creemos en la perseverancia de los santos, pero no en el malentendido que nos critican y que piensan que nosotros, que somos los que decimos salvos, siempre salvos, y por lo tanto puedo vivir mi vida como yo quiera y de todos modos no pierdo mi salvación. No, creemos que el salvo, siempre va a perseverar arrepintiéndose, buscando la santidad y no se va a apartar de la verdadera fe, porque el poder del Espíritu Santo, porque Dios nos guarda en su poder, y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a concluir, porque fuimos salvos por el poder de Dios, somos preservados por el poder de Dios y vamos a ser glorificados por el poder de Dios. La salvación es una obra completa de Dios, pero en esa obra de salvación, en nuestra santificación progresiva, Dios nos demanda arrepentimiento, obediencia, y nos advierte también en contra de la apostasía, porque por medio de esas advertencias el santo persevera. ¿Sí me explico? La Biblia nos insta a perseverar y a tener cuidado de no apostatar, porque son las advertencias que Dios usa para preservarnos en Él. Entonces, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? En otras palabras, hay gente que podemos llegar a pensar, yo ya hice unas cuantas cosas buenas y aunque ahorita tengo unos deslices, de todos modos Dios me va a tomar en cuenta lo que ya hice, así como ya di un buen enganche, un buen abono, ¿no? Una mentalidad así negociante. Pues déjeme decirle, eso no funciona en la lógica de Dios. Dios quiere que perseveremos en la fe. El justo por la fe vivirá, y en Romanos capítulo 1 dice que es una fe de principio a fin. O sea, comenzamos, somos salvos por fe, somos preservados por fe y terminaremos siendo salvos porque seguimos creyendo, ¿no? Entonces es una fe constante y continua. Debe de haber una perseverancia. Si decimos que somos hijos de Dios, si de verdad nos hemos arrepentido, si de verdad hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que perseverar en la obediencia a la palabra de Dios, en la justicia. Si no perseveramos y nos desviamos, entonces se demostrará lo que dice Primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchos anticristos han salido de la iglesia, creyendo que eran cristianos, pero realmente no eran más que una copia de Judas Iscariote, tan cerca del Salvador, pero a un paso del infierno. Entonces, no tengamos esa mentalidad de que porque ya hicimos unas cuantas cosas buenas y que comenzamos bien en las cosas de Dios, pero después nos apartamos, Dios va a tomar en cuenta lo que yo hice hace 3 años. No, debe de haber una perseverancia continua en la fe. Entonces, aquí vemos el caso de un justo apóstata. Sabemos que la apostasía es algo real y Dios nos advierte en contra de ella. Si alguien llega a apostatar y se convierte en un anticristo, demostrará entonces que nunca fue parte de la comunidad de gracia de la fe, del nuevo pacto. Pero sigue aclarando Dios ahora con la queja del pueblo, de los versículos 25 al 29. Fíjese cuál era la queja del pueblo. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Fíjese, póngase a pensar, suponiendo que una persona ha sido creada y le han dicho que robar, matar, hacer cosas malas es lo normal, es lo correcto, y que toda su vida haya vivido y visto lo malo y que le digan esto es lo bueno y haya sido acostumbrado en esa forma de vida, y agarran a esta persona y lo pongan y le digan, ¿sabes qué? Desde tu perspectiva,
¿Tú crees que lo que hizo esta persona está bien o está mal? A como está acostumbrada o torcida esa persona a razonar, ¿qué creen que va a emitir un juicio correcto o incorrecto? Por supuesto incorrecto, ¿no? Si el pueblo estaba desviado, torcido, alejado de Dios, ¿cómo podían evaluar correctamente el carácter justo de Dios? ¿Cómo podían ser ellos los que estaban diciendo, no es correcto como el Señor está actuando, Dios es injusto? ¿Se fijan? ¿Cómo un corazón pervertido, torcido, podía emitir un juicio correcto ante un Dios santo? Era al revés. Ellos no estaban en posición de juzgar a Dios. Dios tenía que juzgarlo a ellos. Pero en su pecado se habían depravado tanto que estaban ellos poniéndose en una postura de que querían juzgar a Dios. Y no debe de ser así. La palabra de Dios está en la postura que juzga a los hombres. Jamás los hombres estamos en la postura de juzgar a Dios. ¿Me explico? Y ahora, con lo que estamos viendo, hermanos, lamentablemente el hombre ahora se quiere convertir en juez y la máxima autoridad. Esta parte de la Biblia sí es verdad, esto es un mito, esto no, esto lo quitamos porque ya tenemos que actualizarla, entonces aceptamos la homosexualidad, aceptamos el aborto, aceptamos los matrimonios homosexuales, aceptamos el cambio de género, aceptamos la ideología del mundo, aceptamos el comunismo, aceptamos ideologías políticas perversas que van en contra de la Biblia, porque la Biblia ya está anticuada, entonces esto sí lo aceptamos y esto no. No, hermanos. El ser humano, el hombre, no estamos en posición para juzgar a Dios. En nuestro pecado no podemos razonar correctamente. Dios es nuestro juez. La palabra de Dios es la que está en posición como suma autoridad de juzgarnos a nosotros, no nosotros a la Biblia. Nosotros que tenemos que recibir la revelación de Dios tal y como es. Y en un verdadero arrepentimiento, precisamente una persona que de verdad se arrepiente es lo que acepta que el juicio de Dios es justo. Fíjese lo que dijo David en el Salmo 51, aceptando esto, en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, reconozco y acepto que todo lo que tú decidas hacer conmigo es justo porque tú eres recto. Yo no estoy en posición de juzgarte a ti, Dios. Tú eres el que me juzgas a mí, solo te pido misericordia. ¿Se fija la diferencia? ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Versículo 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Aquí sigue aclarando. Si un impío se vuelve al Señor y se aparta de su impiedad, yo lo recibo. Y si uno que dice ser justo se vuelve contra mí, se tuerce, va a ser considerado como un impío. No voy a tomarle en cuenta lo que hizo al principio y ya se habrá librado. El que es justo tiene que perseverar en su justicia todo el tiempo. Tiene que haber una perseverancia en la justicia. Versículo 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, Dios les dice, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Les aclara, ciertamente sus caminos, los caminos de ustedes, pueblo, no son rectos. ¿Cómo ustedes que están depravados, desviados, se atreven a decir eso? Por tanto, versículo 30, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, versículo 31, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Fíjese el llamamiento que Dios hace. No solamente les está diciendo, ustedes están juzgándome mal, ustedes son depravados, lo siento, ya váyanse al infierno porque no los aguanto, ¿no? Ustedes me están juzgando mal, ustedes son los pecadores y están perdidos, lo siento, no. Dios sigue mostrando su carácter, que en medio de su juicio, de su justicia, Dios sigue mostrando misericordia. Les está diciendo, ¿por qué tienen que morir? Arrepiéntanse, denle la espalda al pecado y vuélvanse a mí. ¿Por qué tienen que morir? Y fíjese, esto nos hace un eco de Isaías capítulo 1,
donde Dios les está reprochando eso mismo al pueblo, donde les dice del versículo 16 al 20, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En otras palabras, no quiero condenarlos. Arrepiéntanse, vuélvanse de su pecado. Denle la espalda a su pecado. No quiero su muerte. ¿Que no entienden que yo no me agrado de condenarlos? Me da tristeza su condición. Dios está triste por nuestra condición. ¿Por qué tú solo te estás yendo al infierno? ¿Por qué no quieres dejar tu pecado y venir a mí, que te doy vida?, dice el Señor. No tienes que morir. Dios les está dando la oportunidad al pueblo de arrepentirse, de dejar el pecado y de volverse a Él. Ahora, aquí surge una pregunta muy importante. Si Dios es, bueno, no, esto suena así como muy pretencioso, ¿no? No es si Dios es, puesto que Dios es santo y es justo, y aborrece el pecado y no tolera el pecado, y toda ofensa contra su suprema majestad demanda un castigo equivalente a su majestad, o sea, eterno, totalmente severo, el infierno. ¿Cómo un Dios infinitamente santo puede condenar a un impío? Puede justificar a un impío. ¿Por qué Dios va a decirle al impío, si te apartas de tu camino te perdono? Si Dios tiene que castigar el pecado. Bueno, esto tiene una respuesta en el Evangelio, hermanos. Aún la fe de estas personas que se volvían de sus malos caminos en el Antiguo Testamento y ponían su fe en el Señor, tenían base en el Evangelio. Fíjese lo que nos dice el libro de Romanos, en el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Que dice, versículo 4 y 5, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La misericordia de Dios, la justicia de Dios ha sido manifestada desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es la misma misericordia que se ha manifestado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero, siguiendo el contexto de Romanos, en el capítulo 3 Dios nos habla de que en el pasado, aquí en el capítulo 2 nos está diciendo que hay personas que están acumulando ira a crédito. Peca ahora y paga después. Si Dios no nos ajusticia en ese momento por lo que estamos haciendo, no es porque Dios se haya olvidado de nuestro pecado, sino que está esperando que nos arrepintamos. Pero si no nos arrepentimos, simplemente está acumulando su ira para descargarla en cierto momento hacia nosotros. Pero, ¿cómo es que Dios perdonó al impío en el Antiguo Testamento y cómo es que Dios puede pasar por alto la iniquidad de alguien que transgrede su santa ley? La respuesta la tenemos en Romanos 3, del 21 al 26, fíjese lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese lo que nos dice el versículo 25 y 26. En el pasado, Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, Dios perdonó a crédito también en el antiguo pacto.
Dios perdonó a estas personas que se volvían de sus pecados mirando en el futuro sacrificio de su Hijo. Dios nos perdona a nosotros ahora en base al sacrificio expiatorio que hizo nuestro Señor Jesucristo, donde la ira de Dios fue derramada y el pago de justicia que se requería por el pecado, la deuda moral que teníamos ante Dios, fue pagada por ese sacrificio expiatorio. Entonces, en el antiguo pacto, Dios miraba a Cristo cuando perdonaba a alguien sus pecados, pero a futuro cuando lo enviara. Ahora Dios mira al pasado cuando el Señor ya derramó su sangre. Y todo se centra en la cruz. Tanto los impíos del antiguo pacto como del nuevo pacto y de todos los tiempos que se vuelven a Él, Dios les puede lavar sus pecados porque la deuda de su justicia ha quedado satisfecha en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en base a la justicia de Cristo, por medio de la fe en Él, podemos ser declarados justos, hechos justos, porque si no fuera por Cristo, de cierto moriríamos porque hemos sido impíos. Y seguimos siendo pecadores, pero gracias a la justicia de Cristo podemos vivir para Él. Entonces, este dilema se resuelve en la cruz. ¿Cómo puedo dejar de ser impío ante un Dios infinitamente santo y ser declarado por Él inocente y justo? No en base a mi justicia, no que yo tenga la capacidad de obedecer la palabra de Dios como debo, sino en base a la justicia perfecta de Cristo. Él cambia mi corazón, me da de su Santo Espíritu y ahora Dios nos capacita para de corazón y por amor poder obedecer su ley en base a ese nuevo nacimiento. Y eso no significa que ya no vamos a pecar o que ya no vamos a tener luchas internas. Ahora va a habitar en nosotros dos naturalezas, la nueva, la santa, pero luchando con el viejo hombre, con la naturaleza vieja, y vamos a luchar contra nuestro pecado todos los días, pero ya no vamos a ser las mismas personas. Como dijo John Newton, no soy lo que debería ser, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy lo que debería de ser, pero ya no soy lo que era antes y por la gracia de Dios soy lo que soy. Somos siendo santificados progresivamente por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Pero eso no significa que no vamos a luchar contra nuestro pecado y por eso tenemos la clara advertencia de no apartarnos del Señor, no apartarnos de la justicia que hemos recibido en Cristo y no dejar de practicar esa vida justa que el Señor demanda a aquellos que hemos sido declarados justos por la fe. Conclusión, cada quien es responsable ante Dios, no podemos justificar nuestro pecado, sino más bien arrepintámonos, confesemos nuestros pecados y pongamos toda nuestra confianza en el único que nos puede hacer justos ante Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque a través de este malentendido que tu pueblo tuvo acerca de tu justicia, de tu carácter y de tu juicio, tú le aclaraste la verdad. Gracias porque nos enseñas a nosotros y no solamente nos haces responsables de nuestros pecados, sino que nos das esperanza para tener una nueva vida en base al Evangelio, a lo que tu Hijo hizo en la cruz por nosotros, su vida, su muerte, su resurrección y la esperanza de su pronto regreso. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es vida y poderosa, Señor. Si hay alguien aquí que aún sigue muerto en sus delitos y pecados, Señor, que tú con tu sola palabra poderosa dile vive